Bueno, tiene la palabra, ya ha culminado el tiempo, la diputada Baldata. Gracias, señora presidenta. El bloque de la coalición cívica lamenta profundamente no poder acompañar de manera afirmativa los expedientes en tratamiento. Y digo esto porque nuestro bloque no tiene en absoluto una posición contraria a la creación de nuevas universidades públicas. Muy por el contrario, entendemos insuficiente el número de oferta pública de nivel superior. Coincido con lo que dijo la miembro informante del oficialismo, que son insuficientes. Y lamentablemente es insuficiente la voluntad política para modificar esta situación. Porque por más que busquemos, no hemos encontrado, y recientemente hemos debatido la ley de presupuesto, no hemos encontrado de qué manera el Ejecutivo puede demostrar que realmente tiene voluntad de avanzar en dar respuesta a la demanda de la oferta pública en educación superior. Y digo esto porque no ha creado de ninguna manera el espacio presupuestario o el crédito presupuestario para que luego den sustento a lo que necesariamente debe ser una universidad pública. Señora presidenta, la coalición cívica entiende además que la universidad pública no solo debe dar respuesta a los sectores medios y a los sectores populares que necesariamente tienen que ir a ella. Vemos y entendemos a la universidad pública como el espacio necesario en donde se pueda construir colectivamente, entre todos los sectores, el modelo y el diseño del país que todos queremos. Seguramente en eso coincidimos. No concebimos solo a la universidad como el instrumento o como la herramienta de superación personal, profesional, social, familiar. No es solo la universidad pública el instrumento para empezar a escalar el ascenso social, que todos los que tuvimos acceso a ella lo hemos podido hacer. Es, como decía, el ámbito en donde colectivamente, aún con los sectores más acomodados de la población, podamos discutir ese modelo de país que nos permita vivir en una sociedad mucho más justa y más inclusiva y más solidaria. Ahora, señora presidenta, para tener ese espacio público y discutir este modelo, debemos tener una universidad pública que garantice poder cumplir con ese rol. Y poder cumplir con ese rol significa crear tantas universidades públicas como sean necesarias, atendiendo a las condiciones y a los requisitos y a los elementos que aún la ley establece se deben tener. Hay una ley de educación superior que es absolutamente necesario reformar. La Comisión de Educación, y debo reconocerlo, ha trabajado en ese sentido. Hay esfuerzo y hubo esfuerzo de algunos miembros del oficialismo en avanzar en la sanción de una nueva ley de educación superior. Y esa nueva ley de educación superior deberá establecer con claridad aquellas condiciones para poder crear nuevas universidades, pero también aquí el Ejecutivo no ha demostrado voluntad real para avanzar en esa modificación y en una nueva ley de educación superior. Lo han dicho
las diputadas y el diputado preopinante que hay condiciones que necesariamente se deben respetar. Y esto se lo digo también para la gente que de muy buena fe ha venido a este recinto esperanzada en poder tener en su lugar, en su región, en su localidad, una universidad pública. Pero para ello es necesario cumplir no solo con requisitos formales, son de fondo. Díganme de dónde van a salir los presupuestos o los créditos presupuestarios para que la universidad cumpla ese rol. Díganme entonces cómo crear una universidad pública para que pueda luego cumplir ese rol y poder avanzar en calidad, en oferta, en cantidad de matrículas sobre la oferta privada. Miren, no solamente que los estudios de factibilidad, como acá se han establecido, son absolutamente insuficientes, no solamente que no se ha establecido el presupuesto, el crédito presupuestario, perdón, sino que además, y esto es serio, y yo le pido que el oficialismo atienda esto, en todos los casos el informe del SIN ha sido desfavorable. En el único caso que el SIN se expidió favorablemente y que esta Cámara debe atender también es en el caso de la Universidad de Tierra del Fuego. Podemos discutir el carácter vinculante, señores diputados y señoras diputadas, del informe del SIN. Podemos discutirlo. Pero si la normativa vigente establece con claridad que es necesario recibir ese informe, vaya si nosotros como cuerpo no deberemos atender a lo que dice. Hay otra cuestión, y que no es menor, Y si bien esta Cámara, o es el Congreso, el que tiene la atribución y la facultad para legislar en esta materia y para crear por ley nuevas universidades, la verdad, y esto se lo digo al oficialismo, también es importante la opinión que el ministro de Educación de la Nación pueda tener al respecto. Y la verdad es que el ministro hace un par de meses vino a la Cámara, vino a la Comisión de Educación, y frente a una pregunta que partió de la oposición pidiendo su opinión respecto de la creación de nuevas universidades, el ministro dio un montón de rodeos y no contestó que estaba a favor. Es más, estableció que era necesario y que era prudente esperar la sanción de una nueva ley de educación superior. Diputada Valdata, le pide una interrupción. No le concede interrupción al diputado Mariano Hues. Hay otra cuestión también y que no es menor, señor presidente o señora presidenta. Nosotros entendemos que es legítimo. La verdad es que yo no cuestiono que un legislador, una legisladora pueda canalizar una demanda legítima que pueda haber de la creación de una universidad pública, reitero, en su región, en su zona. Además, por ahí creo que hay no solamente legitimidad, sino hasta obligación de canalizar esa demanda. Lo que nosotros tenemos que hacer como cuerpo es darle tratamientos a esas iniciativas y verificar si en realidad están dadas las condiciones, si esos estudios de factibilidad, por las razones que el diputado Lanceta establecía, son compatibles, si está dado el presupuesto o el crédito presupuestario necesario, si el informe del SIN es favorable y luego determinar en consecuencia. Por lo tanto, señora presidenta, y pidiéndole autorización a la Cámara para poder insertar, porque voy a dejar
establecido en esta intervención todas y cada una de las resoluciones que el SIN ha acercado a esta comisión a los efectos de que esta información pueda estar avalando nuestra posición y nuestro voto. Reitero una vez más, me parece que en lugar de estar sancionando sin condiciones una universidad pública que seguramente en principio van a aplaudir y va a ser bienvenida en el lugar, pero que lamentablemente, si no hay elementos que le den sustento de carácter financiero, económicos, académicos, regionales, territoriales, etcétera, etcétera, lamentablemente no vamos a tener esa universidad pública en donde